Hola, ¿qué tal a todas y todas? Nosotros vamos a hablar un poco, tanto Pablo como yo trabajamos en Grafana Lab y vamos a hablar un poco de un proyecto que tenemos en Grafana dentro del paraguas de K6, que se llama XK6 Disruptor. Pablo, no sé si quieres hacer tú la introducción. Sí, sí, en ese momento estamos aún ya compartiendo las transparencias. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Am, Básicamente estaremos hablando en esta sesión de una parte de introducción a lo que es el concepto de cómo, los conceptos de cómo se prueba sistemas distribuidos o fallos en sistemas distribuidos y luego una parte práctica que llevará Roberto. Por mi parte, presentarme, soy Pablo Chazín, soy el Tech Lead del proyecto de Chaos Testing de Grafana Labs en el grupo de K6 y Roberto, um, que es parte también de este proyecto. Y bueno, sin más preámbulos, entremos ya en el tema. Como decía, comencemos por el concepto de qué es lo que podemos entender por inyección de fallos, por inyección testing. Un poco de contexto, cuando hablamos de fallos en sistemas distribuidos, um, siempre tenemos la impresión, o cuando se describen los fallos vemos los incidentes reportados por Google, por Facebook, parecen cosas muy complejas debido a fallos en sus infraestructuras que son enormes y complejas y diversas. Sin embargo, hay un estudio muy interesante que se hizo, bueno, ya unos 10 años, pero creo que muchos de los resultados son aún válidos. Se analizaron los fallos de sistemas distribuidos de gran escala, reales, utilizados en sistemas reales, y básicamente se descubrió que en la gran mayoría, 90%, más del 90% de los casos de fallos catastróficos, en realidad la raíz era simplemente un manejo incorrecto de fallos que podrían haber sido recuperados. Eh, por ejemplo, cosas como terminar una instancia con un panic cuando había un fallo conectándose a otro sistema que podría haberse simplemente reintentado. Y ese tipo de cosas existían a lo largo de todos estos fallos, más del 90%. Más interesante aún fue la observación de que, contrario a lo que muchas veces se cree, que poder probar un sistema distribuido, sobre todo los fallos del sistema distribuido, es extremadamente complejo, en realidad se vio que el 60% prácticamente de los casos, esos errores ese manejo incorrecto de fallos podría haberse probado de una manera relativamente sencilla. Simplemente comprobar la lógica de gestión de fallos o de manejo de fallos. Pero esto es incluso más interesante, es que viendo por qué fallaban, se encontraba una estadística sumamente interesante. Una tercera parte de los casos, los errores eran triviales, eran simplemente, como he dicho anteriormente, sobre reaccionar, es decir, colocar un panic en respuesta a un fallo que puede recuperarse. Pero en otros casos había incluso cosas tales como simplemente, en lugar de haber una lógica de gestión del fallo, había simplemente un print line o una escritura hacia un log. Es decir, no había lógica. Y en algunos casos, esto es un modo anecdótico, los autores reportaban que en muchos de estos casos había notas en el código del tipo fix me o to do. Es decir, realmente el desarrollador era consciente de que no estaba gestionando los fallos y, sin embargo, típico, estás haciendo la lógica principal del código. Mira, aquí puede haber un error, to do, fix o fix me, manejo de errores. Mientras tanto, hago un print line, escribo para ver si tengo un error mientras estoy probando y luego se me olvida y nunca vuelvo hasta que eso falla en producción. Por tanto, digamos que el resultado principal o la idea principal con la que nos podemos quedar de este estudio es que realmente hay mucho espacio para mejorar la fiabilidad de las aplicaciones distribuidas, simplemente comprobar, validar y obviamente corregir lo que es el manejo de errores dentro de la aplicación. Y eso es básicamente una de las ideas que lleva a la inyección de fallos, que es una técnica de prueba de software en la cual se somete a la aplicación a unos tipos de fallos controlados
con la intención de validar cómo esa aplicación lo gestiona. En el caso de sistemas distribuidos, hay una observación muy interesante por dos de los, digamos, fundadores de todo lo que es el Chaos Engineering, que trabajaban en Netflix, Nora Jones y Casey Rosenthal. Por cierto, ambos han fundado sus empresas en torno a el Chaos Engineering. Y la observación es que en un sistema distribuido, la gran mayoría de los fallos se pueden reproducir simplemente controlando la latencia en las peticiones entre servicios, o siendo capaz de controlar el código de retorno o el código de respuesta de esas peticiones. Es decir, no necesitamos nada más que la capacidad de controlar esos dos aspectos, latencia y los códigos de respuesta. Y con esto podemos reproducir diferentes tipos de fallos. Por tanto, en modo de resumen, la prueba de inyección de fallos básicamente lo que quiere es introducir estos conceptos de Chaos Engineering, de probar las aplicaciones, la fiabilidad de las aplicaciones, pero llevarlos mucho antes en el ciclo de desarrollo. Mientras el Chaos Engineering hacía mucho énfasis en probar en producción, en situaciones reales, el For Injection Testing lo que plantea es poder probar esto desde el comienzo del desarrollo de la aplicación, mucho antes de que incluso la despleguemos. Y un poco modo de resumen, podemos decir que no es necesario realizar experimentos complejos de Chaos Engineering en ambientes de producción con herramientas sofisticadas para poder probar la fiabilidad de las aplicaciones. Y que realmente lo deberíamos centrar el esfuerzo es en probar la lógica de manejo de errores y estar seguros de que corregimos todos los to-do y fix-me que hemos dejado en el código. Y con eso ya estaríamos contribuyendo a mejorar la fiabilidad. Ahora quisiera pasar a una manera más concreta, digamos, de la parte más abstracta a algo mucho más concreto, que es cómo planteamos hacerlo dentro del proyecto de Disruptor, que es un proyecto dentro de K6. Un poco modo introductorio, si algunos de nosotros no lo conocéis, K6 es una herramienta de prueba open source, comenzó siendo una herramienta de load testing, pero hoy en día ofrece soporte a otros tipos de pruebas, incluyendo for injection testing. Su particularidad es de que esta herramienta, los tests se realizan, se define por medio de JavaScript, es decir, tiene unas librerías que permiten definir y controlar la ejecución de test en JavaScript. Tiene una serie de interesantes propiedades, como la posibilidad de enviar los resultados de los test a diferentes destinos, como Grafana, dashboards, y otros diferentes tipos de bases de datos. Unos conceptos que son importantes desde el punto de vista de prueba en general, pero muy en particular de For Injection Testing, es, como he dicho anteriormente, existen las funciones JavaScript nos permiten simular las rutas o los user journeys, cómo los usuarios interactúan con el sistema, qué tipo de peticiones hacen hacia el sistema. Pero luego K6 también, la librería K6 ofrece componentes para poder validar, los llamamos check, validar las respuestas que recibimos en estas peticiones, y también para definir threshold, es decir, límites aceptables de respuestas, por ejemplo, de fallos o de tiempos de respuesta de esas peticiones, que nos permiten definir SLOs. Y eso es muy importante porque realmente al final lo que queremos es probar si nuestra aplicación, bajo diferentes condiciones, bien sea de carga o de inyección de fallos, siguen manteniendo o no el comportamiento esperado definido por estos SLOs. Y finalmente, otro elemento interesante que existe es que permite definir diferentes escenarios, es decir, diferentes niveles de carga, o, por ejemplo, en el caso de For Injection Testing, escenarios en los cuales se ejecuta una carga mientras se inyectan diferentes tipos de errores al sistema. Y para entender un poco cómo funciona esto de la inyección de fallos en el caso de K6, digamos que una prueba tradicional de K6, sobre todo una prueba de load testing, tiene esta forma. Tenemos K6 que ejecuta el test, básicamente somete el sistema bajo test, el system on the test, a una cierta carga y genera una serie de métricas, ¿vale?
Y el test que vemos aquí es un script en JavaScript. El disruptor es una extensión que hemos desarrollado dentro de este proyecto que extiende las funcionalidades de KExist, incluyendo por la posibilidad de inyectar fallos en el sistema mientras se ejecuta el test. Pero una cosa importante, esta vez es mucho más fácil de visualizarlo aquí, es que el disruptor no solamente permite inyectar fallos, digamos, en el sistema que estamos probando. Típicamente una aplicación, tenemos un frontend, estamos realizando desde el test peticiones hacia este frontend. El disruptor permite inyectar fallos a cualquiera de los componentes. Si tenemos una aplicación con una arquitectura de microservicio, a cualquiera de las dependencias de esta aplicación y ver cómo la aplicación como tal reacciona, que es mucho más interesante que inyectar los fallos directamente en el frontend. Y la manera como el disruptor hace esto, un poco entrando en el detalle cómo funciona, el disruptor el día de hoy está pensado para aplicaciones desplegadas en Kubernetes. El disruptor lo que hace es que cuando se comienza el test, se inyecta una serie de agentes en los pods, es decir, los componentes de la aplicación en los cuales queremos inyectar los fallos, y estos agentes son los que se encargan de interceptar todas las peticiones que reciben estos pods y manipular, como decíamos anteriormente, manipular los tiempos de latencia de respuesta y opcionalmente sustituir la respuesta por un error específico que nosotros hayamos definido. Y de esta manera, mientras se ejecuta el test, nosotros podemos estar simultáneamente inyectando fallos en cualquiera de los componentes. Esto, digamos que a grosso modo es cómo funciona el proyecto. Y bueno, ahora le paso a Roberto para que nos dé una prueba, un caso práctico de cómo utilizar el disruptor para mejorar la fiabilidad de una aplicación. Roberto. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por la explicación. Vale, vamos a ver si podemos aquí compartir la pantalla sin incidentes. Vale, permitimos. Vale, muy bien. Podéis verla sin problema, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues como bien introducía Pablo, yo soy Roberto, también podéis llamarme Ro, y voy a hablaros un poco de cómo esta herramienta, este concepto de Fault Injection Testing y más concretamente esta herramienta que es el KExist Disruptor, nos puede un poco ayudar con nuestras aplicaciones. Entonces, para hacer esto, me gustaría introduciros una aplicación de demo. Esta aplicación es un poco la que voy a utilizar como base para comentaros un poco cómo se utiliza. Y esta aplicación se llama Quick Pizza. Como decía, es una aplicación de demo que hemos desarrollado dentro de Grafana. Es una aplicación que es un binario multiservicio. Con esto lo que quiero decir es que es una aplicación de demo y, por tanto, uno de sus objetivos es que se pueda desplegar de diversas formas, un poco para ilustrar los conceptos que queramos. Y en este caso concreto con multiservicio, quiero decir que el mismo binario puede actuar como una suerte de servicio monolítico, de forma que tú puedes hacer simplemente docker run y la aplicación funciona en toda su complejidad. Pero también el mismo binario se puede desplegar en diversos contenedores diferentes en entornos como Kubernetes, que es un poco lo que nos interesa más en este caso. Pero esto nos permite que si se quiere hacer una prueba rápida, si queréis probarla, podéis hacerlo sin problema simplemente con docker run. La hemos escrito en Go, el backend está escrito en Go y el frontend está escrito en Svelte. Y como decía, son conceptualmente diferentes servicios que se comunican a través de una API HTTP, JSON, REST, como las que posiblemente todas estemos familiarizadas con ella. No hay ningún tipo de caché, no hay ningún tipo de optimización. Esto es a propósito. Como es una aplicación de demo, queremos mantenerla sencilla, ¿no? Para poder probar este tipo de cosas. Sí que se podría añadir en el futuro, pero bueno, en el momento no la tiene.
De nuevo, siendo una aplicación de demo, está bastante instrumentada. Siempre seguimos trabajando en ella, pero por el momento está instrumentada con métricas de Prometheus. Tiene instrumentación, la aplicación genera trazas utilizando el SDK de OpenTelemetry y el frontend está instrumentado con Grafana Faro para monitorización de usuarios en tiempo real. Para esta demostración, esta historia que comentaremos ahora, lo que más nos interesa son las trazas de OpenTelemetry. ¿Cómo funciona un poco la aplicación, ¿no? ¿En qué consiste esta aplicación? Pues es un poco la pantalla que se ve, es esta que vemos aquí a la derecha. Esto es el menú principal. El usuario entra en nuestra aplicación y pulsa este botón naranja brillante que pone Pizza Please y lo que se le devuelve al usuario se dibuja aquí en el frontend, es una recomendación de, bueno, pues cómo hacerte una pizza pues interesante, ¿no? Aquí vemos que es una pizza carbonara con masa fina, una serie de ingredientes y nos dice también cómo podemos cortarla. Esto un poco, cómo funciona este sistema, ¿no? De recomendaciones detrás de digamos, en el backstage. Os lo puedo explicar con este diagrama. El usuario va a hacer una petición a un servicio que llamamos el gateway. Esto es, hace las veces de API Gateway, un poco de toda la vida, va a dividir en base a la ruta de la request, va a enviar la request al servicio que toca y está embebido dentro de la aplicación por simplicidad. En este caso, cuando el usuario pide una recomendación de una pizza, esto va a llegar al servicio de recommendations, que es el segundo en esta columna de la derecha. Y siendo una aplicación construida en base a microservicios, el servicio de recommendations solo maneja recomendaciones, no es consciente de muchas otras cosas. Por ejemplo, no es consciente de los ingredientes con los que puedes hacerte una pizza, no es consciente de los tipos de masa que hay, etc. Entonces, para procesar esta request que ha hecho el usuario a recommendations va a hacer una serie de requests a otros servicios. Va a obtener unos nombres, una serie de adjetivos, una serie de calificativos, digamos, propiedades textuales de la pizza en este servicio que llamamos copy. Y más importante, va a hacer un número razonable de requests a este servicio que llamamos catalog, que es el que tiene un poco la base de datos, ¿no? Es el que tiene esta lista de ingredientes, esta lista de tipos de masa, etc. Un poco para centrarnos en cómo funciona, un poco para utilizar, digamos, esta aplicación para ilustrar este concepto de cómo podemos utilizar esta técnica de fault injection para mejorar la fiabilidad. Nos vamos a poner un poco en la piel, en los zapatos de un hipotético equipo de desarrolladoras que mantienen el servicio de recommendations, ¿no? Entonces, vamos a... En las siguientes diapositivas vamos a ir vamos a un poco vivir la experiencia que ha tenido este equipo, diagnosticando un incidente que ha tenido esta aplicación, ¿no? Vamos un poco a ello. Una forma bastante interesante de verlo es utilizando trazas. Las trazas en este caso son como decía, de OpenTelemetry y creo que cuentan son una manera bastante buena de ver esta historia, ¿no? Como la request, desde que la hace el usuario, va pasando por los diferentes servicios hasta que finalmente se devuelve. Y aquí vemos cómo es una traza de una request, digamos, que es sana, una request que podría darse en el servicio en condiciones ideales. Entonces, lo voy a explicaros un poco en detalle por si no estáis muy familiarizados con la vista de trazas, porque puede que, si nunca lo habéis visto antes, puede que sea un poco intimidante. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, esta primer panel de arriba, es un poco la vista de pájaro, no nos vamos a centrar mucho, nos interesa mucho más la parte de Service and Operation. Y lo primero que vamos a ver es cómo la request que hace el usuario desde su navegador llega a nuestro backend, a nuestro servicio. Y esta es un poco la primera, digamos, fila, que es este Gateway Post API Pizza, la primera barra azul. Esto es el gateway recibiendo esta request HTTP, recibiendo este post.
Inmediatamente el gateway, ya que no tiene ningún tipo de lógica, es simplemente un proxy inverso, lo que va a hacer es enviar esa misma request al servicio que toca. Esta es la segunda línea que vemos. En las trazas es habitual que cada request y servicio tenga al menos como dos spans, dos de estas líneas, que es, digamos, el span de servidor cuando nos llega la petición y si tienen que hacer una petición a otro servicio, vamos a ver un segundo span, que es la petición de salida, ¿no? La span de cliente, que es esta segunda línea que vemos aquí. Entonces, este es el servicio de Gateway, nos va a hacer un post, va a, digamos, reenviar esta petición al servicio de Recommendations, que es un poco donde está la chicha, ¿no? Aquí vemos en la tercera línea cómo el servicio de Recommendations recibe la request y va a hacer un montón de cosas. Vemos que esta línea es un poco, ocupa prácticamente la totalidad de la request porque aquí es donde está la chicha. Entonces, el servicio de Recommendations, para generar esta recomendación de pizza, que es un poco lo que quiere el usuario, va a hacer una serie de peticiones. Vemos que va a hacer un total de 6 peticiones al servicio de catalog. Va a pedir los tipos de aceite que tenemos, es esta request que tenemos aquí en rojo, perdón, la request en verde, es la petición que hace recommendations, y en rojo tenemos instrumentado también cómo el servicio de catalog la procesa y la devuelve. Entonces vemos que va a pedir la lista de aceites de oliva, la lista de tipos de tomate, la lista de mozzarelas, la lista de toppings. Va a pedir también al catalog cuál es la lista de herramientas que podemos utilizar para cortar una pizza y va finalmente a pedir la lista de masas. Todo esto aquí por simplicidad están un poco todas serializadas. Lo siguiente que va a hacer Recommendations es hacer otras 2 peticiones, pero esta vez no al servicio de catalog, sino al servicio de copy, del que hablábamos antes, y le va a pedir al servicio de copy cuáles son los adjetivos que puede tener una pizza y cuáles son los nombres que puede tener una pizza. Entonces, bueno, va a hacer, una vez llegados a este punto, ya estamos prácticamente en el final de la traza, el servicio de Recommendations ya tiene todos los datos que necesita para generar una recomendación de pizza. Entonces vemos que va a hacer una operación, digamos, de cómputo, no hay ninguna request asociada, va a estar estos 45 milisegundos pensando muy fuerte qué tipo de pizza puedes hacer con esta lista de ingredientes que tenemos. Y después de obtener esto, que en este caso vemos que este cómputo domina el tiempo que tarda este servicio en responder, va a hacer una llamada post de nuevo al servicio de catalog, que en este caso también dobla un poco como un log. Simplemente le va a decir, oye, he servido esta recomendación a este usuario, guárdala por ahí. Esto es un poco como se ve. Voy a volver atrás unas slides si no os parece mal. Entonces vemos que aquí un poco se mapea de nuevo el flujo, ¿no? El usuario hace una request, nos llega al gateway, el gateway lo redirige a recommendations hace una serie de peticiones a copia catalog y finalmente retorna esa request. Y esto es un poco quizá el modelo mental que tienen las maintainers, las desarrolladoras de este servicio, ¿no? Todo funciona perfectamente, los tiempos de respuesta son muy cortitos, vemos que estamos hablando de milisegundos, un milisegundo más o menos de media para cada petición. Todo funciona de forma razonablemente buena en nuestro entorno de pruebas o incluso local y no hay ningún tipo de problema. Esto es un poco... quizás de forma inconsciente, es habitual que cuando estamos desarrollando este tipo de cosas, tenemos este modelo, el modelo del happy path, el sistema funcionando perfectamente en mente. Y entonces, pues vamos a parametrizar el sistema para esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que esto no necesariamente se va a comportar así siempre y particularmente si estamos en una situación donde tenemos más carga de la habitual, ¿no? o los sistemas no se comportan tan bien, puede haber una pequeña intermitencia de red o puede que quizá Kubernetes haya decidido que es buenísima idea poner junto a nuestra base de datos nuestra CDN y de repente nuestro disco sea un porrón más lento. Entonces, aquí en esta otra traza vemos un poco cómo se comporta exactamente la misma request cuando las peticiones, cuando el servicio de catalog tarda un poco más en contestar, ¿no? Entonces, esta es de nuevo la misma traza, tenemos el gateway que recibe la request, las recommendations, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver que los gets a catalog tienen una duración mayor. Pasamos de un milisegundo que estábamos hablando antes a 500, 800, 700. Una cosa vamos a decir de media, por ejemplo, sobre los 750 milisegundos.
Todo lo demás es un poco igual. Vemos que el tiempo que tarda Recommendations en generar la recomendación no varía mucho, 130 más o menos, un poco el mismo orden de magnitud. Pero ahora ya no domina esta traza. Este tiempo ahora está dominado por la latencia de nuestro servicio upstream. Y en esta situación lo que pasa es que nuestra aplicación funciona de forma degradada, pero funciona, ¿no? Vemos que esta traza tarda 5 segundos, que puede ser un tiempo que parece no aceptable. Si esto no fuera una aplicación de demo y estas requests, estas peticiones estuvieran paralelizadas, más o menos estaríamos hablando de que la request tarda como 2 segundos en completarse, que bueno, según qué situaciones es lento, pero puede llegar a parecer aceptable. Sin embargo, si en esta situación donde el sistema no se comporta de forma ideal, donde estas peticiones están tardando más tiempo del debido, si seguimos ralentizando un poco más, si seguimos estirando un poco el chicle, lo que va a pasar es algo interesante, que lo podemos ver en esta traza de aquí, ¿no? Si las peticiones se siguen volviendo más lentas, aquí vemos que hay alguna que de nuevo ha tardado 800 milisegundos, 700, 700, 700, 700, y vemos esta última de aquí, esta es la última de la traza, aquí termina, ha tardado 1 segundo exacto. Un segundo exacto obviamente nos está queriendo decir algo, ¿no? No es que la petición haya tardado 1 segundo exacto. Lo que ha pasado en este caso es que internamente el servicio de recommendations tiene un timeout, un tiempo límite, y dice, si la petición tarda más de 1 segundo, voy a suponer, para no quedarme colgado eternamente, voy a suponer que algo va mal y voy a abortar. Entonces, este servicio de recommendations tiene este timeout de 1 segundo, que según a qué nivel estemos desarrollando, puede ser una cosa puede ser un valor por defecto de una librería que estamos utilizando, ¿no? Y en este caso es 1 segundo un poco por propósitos de demostración, pero podría ser otro valor que no necesariamente podamos tener en mente, ¿no? En nuestro modelo mental del sistema. Y de nuevo, volviendo al modelo mental, quizá una cosa que no hayamos tenido en mente, o como comentaba Pablo antes, quizás una cosa que esté ahí, digamos, en un catch, en un código que maneja un error y tenga ahí un to-do, de, bueno, ¿y qué pasa cuando hay un timeout? Bueno, pues to-do, reintentar. Y esto no está implementado, ¿no? Y podemos ver aquí en el servicio que no lo está, esta petición falla, y el servicio de recommendations va a decir, pues nada, no puedo hacer nada, y va a mandar un error 500. Bueno, mala suerte, falló, lo siento mucho. Y entonces, en este caso, cuando vemos esto en producción, lo que tenemos es un incidente de alta severidad, porque en este momento ya no estamos hablando de que nuestra aplicación tarde un poquito más en contestar, ¿no? Sino que directamente hay peticiones que están fallando y hay errores que están llegando a los usuarios. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Pues, de nuevo, volviendo a lo que comentaba Pablo antes, una forma de remediar esto es atacando, cubriendo estos casos, este manejo de errores simple, pero que a menudo por diversas circunstancias puede pasar desapercibido. Y en este caso vamos a solucionar este problema introduciendo reintentos, introduciendo backoff. Entonces, esta traza, que se parece quizá a la primera que vimos, pero es un poco una mezcla entre la primera que vimos y la anterior, vamos a ver que las requests también están tardando bastante, ¿no? Aquí tenemos 700 milisegundos, aquí tenemos 800 y aquí tenemos otra de 1 segundo que podemos ver que ha dado timeout. Y en esta cajita de color lila, lo que vemos que pasa es que el servicio de recommendations hace un get a catalog. Esta request tarda 1 segundo, da timeout y vemos que no pasa nada durante un tiempo. Este tiempo es de 1 segundo, no está aquí marcado porque no hay ningún span. En este caso no estamos generando ningún span que diga que modele este intervalo, pero lo que está pasando aquí es que estamos esperando. Hemos introducido un backoff y el servicio está esperando antes de volver a hacer la misma request. Vemos que tiene aquí exactamente el mismo path. Es ingredients tomato otra vez. Y esta vez ha tardado menos de 1 segundo, entonces no se ha activado el timeout y la request ha tenido éxito. Vemos que lo mismo sucede de nuevo en la misma cajita azul y el resto de requests pues, han tenido la suerte de no llegar al segundo de timeout. Pero vemos que a pesar de tardar más, ¿no? Este servicio se ha degradado de forma elegante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha funcionado
no nos ha devuelto un 500. No está generando, esto seguramente en un entorno de producción generaría una serie de alertas, pero no generaría una disrupción del servicio, por así decirlo. Vale, entonces quizá os estéis preguntando, vale, ¿y cómo encaja esto con el disruptor? ¿Cómo nos puede ayudar el K6 disruptor y las técnicas de fault injection en esto? Pues una de las, digamos, la sorpresa es que todas estas trazas que os he ido mostrando no son obviamente de un incidente real, porque esto es una aplicación de demo, pero todas estas trazas están generadas con la herramienta de XK6 Disruptor. Hemos utilizado el Disruptor para introducir para inyectar estos delays, estos retrasos en el servicio de catalog, para poder hacer pruebas sobre cómo se comporta nuestra aplicación, cómo se comporta el servicio de recommendations cuando el servicio de catalog no funciona de la forma esperada. Y de nuevo, como hemos visto en estas trazas, podemos ver el comportamiento de la aplicación, del sistema, del conjunto de servicios, digamos, de una forma holística. Y para mí hay una serie de ventajas, una serie de puntos clave por los que creo que esto es una herramienta muy interesante para esto. La primera es que podemos hacer este tipo de pruebas, este tipo de ensayos, este tipo de exploración, si se quiere, con 0 cambios en el código, ¿no? La aplicación de Quick Pizza no sabe que el disruptor existe, ni tiene por qué saberlo. Simplemente la hemos desplegado y hemos utilizado el disruptor para inyectar estos retrasos cercanos al segundo y hemos visto cómo se comporta. Hay 0 cambios en el código de Quick Pizza. Esto se podría hacer de otras formas, ¿no? Podríamos hacer test de integración, podríamos hacer una serie de técnicas, pero todas estas requieren como un esfuerzo de ingeniería por parte requiere hacer todo esto, todos estos cambios en el código, mientras que con el disruptor no necesitamos tocar la aplicación. Otra ventaja, otro punto fuerte que creo que el disruptor introduce es que podemos reproducir los incidentes replicando las condiciones que dieron lugar al fallo de forma directa, ¿no? Antes hablaba de que el servicio de catalog, que se ha vuelto lento, puede haberse vuelto lento por diversas razones. No tenemos por qué saber cuáles. Puede ser exceso de carga, puede ser problemas en el hardware, puede ser esta contención que decíamos de una saturación del disco por parte de otra carga. Y esto que puede ocurrir en producción es difícil de replicar, ¿no? Yo si hemos tenido este tipo de incidente, en nuestro catálogo se ha vuelto lento y yo desarrollo este fix, añado estos retries y quiero probar que mi arreglo es eficaz, no tengo una forma sencilla de provocar estas causas de nuevo, ¿no? Porque, ¿qué hago? Genero carga en el servicio de catalog, pero ¿qué pasa si cuánta carga, ¿no? Porque mi entorno de producción estará dimensionado de forma diferente a mi entorno de pruebas o a mi entorno de staging. Entonces, esto nos genera como... Es complicado replicar estos incidentes para probar que nuestro fix es efectivo si tenemos que recorrer este camino digamos, dar esta vuelta, este rodeo para generar los mismos síntomas que tenía en el momento del incidente. Sin embargo, con el disruptor esto no es así. Mediante fault injection podemos decirle al servicio, oye, tú vas a tardar más o menos 1 segundo en responder. Y esto va a funcionar igual, es reproducible, va a funcionar igual en producción que en staging, que en test. El servicio va a tardar 1 segundo, le da exactamente igual todo. Y podemos, creo que esto es una herramienta muy, muy potente, ¿no? Poder replicar estos síntomas sin tener que pensar cómo los causamos de forma que no tiene por qué ser posible o sencilla en entornos de desarrollo. Estas pruebas que generamos nos permiten crear también test de regresión. Estas pruebas nos permiten, luego podríamos ejecutar estos tests manualmente o en una pipeline de CI/CD o un poco donde queramos para probar que no reintroducimos este fallo, sobre todo si es un incidente, digamos, de alta severidad. Esto puede ser bastante interesante. Y finalmente, otra de las ventajas que a mí me parecen clave de esta herramienta es que todos estos tests, y lo veremos ahora, están, y también como efectivamente comentaba Pablo al principio, están escritos en JavaScript. No, están como código y son completamente reusables. Este test que hacemos
como desarrolladoras para probar el fix. Luego se lo podríamos pasar a otro equipo para que lo pruebe también y luego este mismo test con pequeños cambios podría acabar en la pipeline de CI/CD y es, como decía, completamente reutilizable. Os quiero enseñar un poco, no me gustan mucho las slides con mucho código, se hacen un poco difíciles de leer, pero me gustaría enseñaros un poco cómo pinta esto, ¿no? Cómo pinta el test que yo he utilizado para generar estas trazas anteriormente, para simular este incidente, porque quiero que veáis que en realidad la API es bastante sencilla. Hemos puesto mucho esfuerzo en que la API tenga una fricción muy, muy pequeña para que sea fácil de probar y de hacer cosas con ella. Entonces, esto que veis aquí son como 40 líneas, un poco menos de 40 líneas de JavaScript. Y esto es todo. Esto es todo el código que hemos necesitado para hacer esta orquesta, este juego, ¿no? De inyectar este delay en el catalog para ver cómo reacciona. Entonces, un poco para las más curiosas, me gustaría comentar así un poco cómo funciona. Así tenemos una serie de imports que no son muy, muy relevantes, una definición de la URL. Luego tenemos aquí un bloque. Este bloque de options es digamos, una parte de la API de K6. Simplemente le estamos diciendo a K6, quiero que me ejecutes estas dos funciones, que en terminología de K6 se pueden más o menos llamar escenarios, de esta manera. No es increíblemente... En este caso es bastante sencillo. Queremos ejecutar nuestra función que va a introducir estos fallos, esta función que hemos llamado disrupt, y luego queremos simplemente hacer una serie de pruebas, una serie de llamadas post después de un pequeño tiempo. Yendo un poco a las funciones, esta función que tenemos aquí, la primera de las funciones es la función disrupt y vemos que son solo 2 líneas. Estoy haciendo aquí un poco de trampa, un poco por motivos logísticos para que el código me quepa en la slide, ¿no? Vemos que hay aquí unos objetos inline que quizá en un caso un poco más real podrían ser otro par de líneas, pero conceptualmente quiero que veáis que la API es muy sencilla, donde lo que estamos haciendo es crear un disruptor, que en este caso es del tipo Service Disruptor, solo en base al nombre del servicio, Quick Pizza Catalog y el namespace, que en este caso es el namespace por defecto. Y luego le estamos diciendo a este disruptor que queremos que nos inyecte unos fallos HTTP y queremos que nos inyecte una latencia media de 800 milisegundos más menos 300 milisegundos. Esto es como veíamos que algunas requests funcionaban y otras fallaban, algunas iban un poquitito por debajo de 800 y otras se nos iban por encima de nuestro segundo de timeout que veíamos en la traza, es por esto. Y luego finalmente vamos a decirle a este disruptor que queremos que este fallo nos dure 40 segundos. Y luego, finalmente, en nuestra función por defecto simplemente estamos probando la API, ¿no? Estamos haciendo un post a nuestra URL y estamos comprobando que el resultado es 200. Esto es parte de la API de K6. Y así es un poco como funcionaría, ¿no? De nuevo, creo que esta historia quizá os resulte, este incidente que hemos simulado aquí, quizá os resulte familiar a algunas de vosotras, porque es bastante común, como bien hablaba Pablo. Y aquí podemos ver cómo con un puñadito de líneas de código que podemos reutilizar posteriormente para meter esto en CI/CD, podemos reproducir estos síntomas y un poco entender mejor cómo funciona nuestra aplicación y entender si el fix, este arreglo que le hemos hecho a la aplicación, es efectivo. Vale, pues hasta aquí llega lo que yo os quería enseñar. Os dejo aquí este código QR. Tenemos aquí el logo, pero vamos a confiar en la redundancia del QR para ver que sea efectivo. Y aquí esta es la misma URL que debajo del QR, ¿no? Es un poco la página del proyecto donde tenéis enlaces a nuestro repositorio de GitHub, tenéis enlaces a la documentación, etcétera, etcétera, para probar un poco lo que queráis. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis que vuelva a hablar un poco de las slides anteriores, un poco lo que me digáis. A ver, ahora simplemente tenemos una pregunta en la página de KCD, de la comunidad, que viene de Jorge, que pregunta, para inyectar los contenedores que generan los errores, ¿se usan ephemeral containers o se inyectan como sidecase y se reinician?
Ajá, Sí. muy buena pregunta. Sí. No sé si Sí, Pablo sí, la sí. quieres contestar tú. Sí. Si nosotros estamos utilizando precisamente Ephemeral Containers, porque una de las cosas que hemos visto es que si eso permite inyectar los fallos sobre la aplicación que ya se está ejecutando, no es necesario reiniciar la carga. Esto es importante porque uno de los objetivos es poder utilizar este tipo de inyección de fallos en cualquier etapa. Y, por ejemplo, si estamos en una etapa de staging, por ejemplo, o producción, nosotros, por cierto, y eso quiero aclararlo, en esta etapa del proyecto no recomendamos utilizarlo aún en producción. Es decir, el foco principal para nosotros son en torno de desarrollo y de staging. Pero sí, la idea es que por medio de estos Ephemeral Containers se puede inyectar, como dice, on the fly en cualquier momento. Y otra cosa es que no necesitas desplegar nada previamente en el cluster, porque la inyección se hace desde el test mismo. El único requerimiento es que este cluster debe ser capaz de poder descargar la imagen del contenedor efímero que nosotros estamos inyectando. Tiene sentido. Y bueno, no sé si queréis comentar cómo se puede unir alguien al proyecto, si hacéis reuniones semanales, cómo os comunicáis, porque veo que ha nacido en Grafana, pero si alguien que no trabaja en Grafana quiere participar, ¿qué tiene que hacer? No, simplemente a través del proyecto de open source. A este momento no tenemos reuniones, digamos, periódicas, pero básicamente la comunicación la hacemos por medio de los issues. Puedes crear un issue o a través del forum de soporte de comunidad de Grafana. Hay un apartado para el disruptor, o simplemente en el foro general se puede hacer la pregunta y si colocáis el tag de disruptor o chaos testing o for injection testing, eso eventualmente nosotros lo veremos. Será posiblemente la manera más fácil de contactarlos. Vale, genial. Y yo creo que la última pregunta es, ¿tenéis algún roadmap de cosas que estéis trabajando o de dónde sacáis las ideas? ¿Las ideas las aportáis de experiencias propias, de comunidad? ¿Cómo Sí, definís qué es lo que siguiente? el desarrollo inicial, digamos, esta etapa que estamos presentando, que se ha centrado en inyección de fallos a nivel de protocolo, nació de la experiencia personal, y de hecho, experiencia personal mía, en cual, trabajando antes de entrar en Grafana como SRE, me encontraba con este problema que describió muy bien Roberto, que es, tenemos un incidente que se refleja de alguna manera en alguna aplicación y luego el desarrollador le llega un ticket en Jira, digamos, que hay que mirarse el tema de los reintentos en la aplicación aquí. Y era como lo pruebo. Es decir, no puedo probar porque, como decía Roberto, no puedo reproducir el incidente. De hecho, en algunos casos incluso intentamos reproducir el incidente y realmente hemos creado infraestructuras bastante resilientes. Y entonces va a ser difícil reproducir un incidente. Porque tiene que darse un conjunto de situaciones muy particular para que realmente se presente. Y eso es realmente por lo cual nosotros nos hemos centrado en esta primera etapa en inyección de fallos a nivel de protocolo. Y soportamos HTTP y gRPC, que son los protocolos típicos de comunicación entre microservicios. En el roadmap, poniendo otra parte de tu pregunta, cosas que tenemos es que explorar la inyección de fallos en otros protocolos, pero una de las cosas que estamos también trabajando es en un fallo muy común que es la terminación de conexiones, connection drop, porque eso pasa por muchos motivos y es una cosa que muchos servicios se ven más afectados por este tipo de y ya a más largo plazo estamos considerando introducir ya fallos a nivel de infraestructura, es decir, ir al siguiente paso y decir, oh, tuve un fallo porque este nodo le pasó algo con el CPU, se saturó y quiero reproducir exactamente eso, es decir, la saturación de recursos. Es decir, entrando un poco más en el terreno de chaos engineering, que de fault injection testing, y eso está también en el roadmap a más largo plazo. Pues Pero en el tiene momento foco es más a nivel de protocolos de aplicación. Sí, ahora mismo está a nivel de red. Vale, pues me parece una muy buena charla, la verdad, muy interesante el proyecto, basada en una herramienta que es súper usada, así que yo creo que tenéis un buen punto de partida. Y yo creo que si no hay nada más, le doy el paso a Diego, que sea el host a partir de ahora. Gracias, Pablo y Roberto, por la charla. Gracias a Y vosotros. nada, te dejo a ti, Diego. Gracias.